Vamos a seguir avanzando porque está nuestro corresponsal en Europa, Nicolás Muñoz, llamándonos precisamente. Hay una información de último minuto. Medios internacionales han dado a conocer la información de se escuchó una fuerte explosión en la cercanía de la estación de metros en Kiev, que es donde se están precisamente resguardando cerca de 15.000 personas. Más de 15.000 personas se esconden de los bombardeos rusos en el metro de Kiev. Esto es hace minutos, lo reporta BioBio. Son distintos medios internacionales también que hablan respecto a esta noticia que nos va a ampliar Nicolás Muñoz desde Europa al regreso a la pausa comercial. Adelantaba la Juli, más de 15.000 personas se esconden de los bombardeos rusos en el metro de Kiev. Las imágenes son, la verdad, estremecedoras. Se ve, por ejemplo, un soldado ucraniano herido dejar caer sus muletas al suelo, enjuagando las lágrimas de su esposa aturdida. Coge a su hijo de 5 años en sus brazos. Es lo último que se reporta desde Ucrania. Tomamos contacto de inmediato con Nico Ortiz, Nico Muñoz. Dale con Nico Ortiz, perdón. Nico Ortiz, un abrazo a mi amigo Nicolás Ortiz, que no tiene nada que ver con el Nico Muñoz, nuestro corresponsal que está en Europa. Perdón. Nico Muñoz, ¿qué se conoce de esta información que trae Radio BioBio, que habla de más de 15.000 ucranianos refugiándose en el metro? Un metro muy extenso que tiene hasta 67 kilómetros de túneles. ¿Cómo está, Eduardo? Muñoz Cáceres, no lo olvides. Ahí, sin duda, haciendo honor, obviamente, a mi santa madre. Bueno, muy bien. Es una situación, claro, que se reporta, pero que en parte, lo decía el director de metro, estaba leyendo la noticia del metro de Kiev, es que es un lugar está pensado para eso mismo. De hecho, puede llegar a tener, más de 105 metros bajo tierra y puede albergar en toda la red ferroviaria del metro a más de 100.000 personas. Pero no deja de ser, de todas maneras, una de las peores caras que puede tener obviamente este conflicto bélico, potencias, que tiene mucho de geopolítica, de economía, como estaban hablando ustedes, pero cuando estamos hablando de una invasión, cuando estamos hablando de ataques, se quiera o no, obviamente hay ataques sobre la población civil y son los civiles. Hoy es el pueblo ucraniano, lamentablemente, quien más está sufriendo. Y obviamente da cuenta de eso. Es un drama, son 15.000 personas que, imagínense, lo hemos conversado en contactos anteriores, a nivel de vacunación de coronavirus tampoco ha avanzado mucho. Imagínense lo que es estar ahora 15.000 personas en una misma estación ocupando la red ferroviaria, más o menos, cuando el COVID-19, que ha sido el tema de conversación en los últimos 2 años, ya no es prioritario, lamentablemente. Hoy la prioridad de la población ucraniana, específicamente en Kiev, es sobrevivir. Claro. Y es por eso que muchas personas han tenido que dejar sus casas. Hemos visto que los edificios en Kiev, en Kharkov, en otras ciudades, en Odessa también, no es seguro. ¿Para qué vamos a hablar de las regiones separatistas del Donbass, de Donetsk y Lugansk, donde sabemos que ya no es una zona segura? Tiene que ver con eso, es un drama humanitario e incluso, lamentablemente, tenemos que actualizar la cifra de personas refugiadas. Ya son 870.000 personas, según la ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, que han debido salir de Ucrania. La gran mayoría lo hemos conversado, hacia Polonia, y países de la Unión Europea, los más cercanos, ya están activando algunos planes de recibir personas. Se da obviamente también, por ejemplo, lo que se ha discutido y ha sido tema últimamente, la cierta discriminación, cierto racismo de personas africanas que no han podido dejar el país, no han sido recibidos. Son denuncias que hay solo por el tener un color de piel. Son personas que están escapando de un drama humanitario, pero claro, tiene que ver con eso. Son 15.000 personas las que se contabiliza hasta ahora. No sabemos si esa cifra está subestimada, por ejemplo, pero tiene que ver con el drama humano que está sufriendo la población de Ucrania, que poco tiene que ver, insisto, con lo que conversaban ustedes anteriormente, con las decisiones del gobierno ucraniano, con la resistencia, entre comillas, podríamos decir, heroica, muy desventajada que tiene la resistencia ucraniana contra el ejército ruso. Sí. Lo hemos conversado. 7-1 la diferencia del poderío militar, pero bueno, es una de las peores caras que tiene esta situación. ¿Nico? Yo desde acá, lo que he podido hacer, solo para terminar el punto, conversando con algunas personas, he podido contactar con algunas personas en Kiev, en Kharkov, en otras ciudades de Ucrania, usando el método de Telegram. Ellos no usan WhatsApp
para tener una mayor seguridad e incluso es muy compleja porque la comunicación se corta más encima durante el día. Uno está hablando con algunas personas, con algunas fuentes que yo he podido contactar, que están en línea y de repente dejan de contestar. Es súper sensible el temor que uno puede sentir, personas que lamentablemente, bueno, no conozco, pero ojalá que no sea la última vez que cuando hablo con ellos sea la última vez. Ese es el temor más o menos de lo que se está viviendo a esta altura entre Ucrania y Rusia. Hay mucho miedo respecto de las comunicaciones, como tú dices. Hay gente que tiene miedo de salir al exterior, grabar un video para como mandarlo afuera de Ucrania porque pueden creer que son una espía. Tienen miedo de que sus teléfonos estén intervenidos. Hay mucha desconfianza. Muchísimo miedo, hay mucha desconfianza. Desconfianza porque de alguna manera lo que se ha tratado de establecer, Mónica, es que hay agentes rusos infiltrados en Ucrania y que han estado entregando información respecto a ciertos militares ucranianos o ciertos puntos estratégicos en donde pueden hacer su avanzada los rusos. Entonces hay una cierta desconfianza de los militares ucranianos, también de los ucranianos que están peleando esta invasión rusa. Bueno, es que no hay que olvidar que esta es una guerra, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno ve a personas que están hablando para la prensa internacional desde Ucrania, yo veía ayer una señora que fabricaba bombas Molotov, que había aprendido en Google a hacerla y que decía, yo no voy a salir de aquí, yo me quedo aquí, esta es mi patria, este es mi país, ya viví una guerra y nadie me saca. Entonces yo decía, bueno, es peligroso pensando en la ocupación que puede hacer Rusia, que tengan pruebas de quiénes son los resistentes, de dónde están, cómo viven, ¿no? Porque es evidente que si esta es una guerra, Rusia tiene que tener, y ya tenía desde antes, gente que es prorrusa, que es amiga de Rusia, no necesita enviar saboteadores, necesita activar gente que desde siempre ha estado con ellos. Y esa es otra de las facetas de una guerra, en que se instala el miedo, la desconfianza, porque te vas quedando cada vez más solo. O sea, la gente hoy día, en la mañana, decía, ¿yo cómo salgo? Si salir a la carretera, primero no hay en qué partir hacia la frontera. Lo que estamos sabiendo es que en Polonia ya no quieren recibir, que hay enormes filas de personas esperando ingresar a Polonia. Y lo mismo está pasando en Lituania y en Rumania, que hay una gran cantidad de gente. Entonces, ¿cómo voy a salir? Prefiero meterme en el metro, porque las carreteras son peligrosísimas. Claro. Una situación bastante complicada. Es muy dramático, no nos olvidemos las temperaturas.